¿Qué tal, amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y no faltaba más que ahora tenemos como siempre nuestro invitado especial al diácono Orlando Barros para que nos siga enseñando acerca de la Legión de María. ¿Qué tal, diácono? Bienvenido. Gracias, Maritza. Buenas tardes. Hemos cambiado la escenografía un poquito ¿Verdad? y eso nos hace sentir en un ambiente especial Claro, en la así noche lo de... tengo más cerquita y veo sus apuntes. Sí, claro que sí, mis apuntes, que no son privados, entre otras cosas, porque son los apuntes que hacemos nosotros para el programa. Claro. Claro que sí. Y bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar este día. Pues vamos a hablar de el capítulo 12 de la Legión de María. Cuando nosotros pedimos temas para sugerencias, nos sugirieron un tema en particular, que era el de la solidaridad humana. Al revisar el capítulo 12 encontramos que la solidaridad humana hace parte del temario de este capítulo, pero que también tiene unos puntos y unos aspectos muy importantes que a mi criterio me parece muy importante que nosotros debiéramos tratar y que el legionario debiera conocer un poquito más a profundidad. Por eso vamos a tratar en esta noche todo el capítulo 12 del Manual de la Legión de María, que se llama Fines Externos de la Legión. Ok, muy bien. Que de hecho, por ahí, como le comento, me encuentro alguna u otra por ahí legionario o legionaria y me da satisfacción saber que les está ayudando todo lo que usted aquí nos viene a enseñar, porque me dicen que les ayuda mucho a entender mucho más el manual. La verdad es que ha sido de gran ayuda para los legionarios, porque nosotros en el Presidium, cuando tratamos o leemos estos temas en el Presidium, el manual nos dice que la alocucio, que es más o menos la interpretación de la lectura, no debe ser mayor de 5 a 6 minutos. Entonces, imagínense tratar un tema como los que hemos tratado aquí, que incluso hemos dividido hasta en 2 programas, hasta tres, para abordar un solo tema. Así es. Entonces es mucho el material que uno puede investigar y que puede abordar para que el legionario se vaya formando y se vaya fortaleciendo en su estructura como legionario. Antes de comenzar, me gustaría darles un dato. Imagínense que en estos días recibí un mensaje desde Argentina, desde Córdoba. Córdoba, la ciudad de Córdoba, Argentina, de una legionaria, que es oficial de uno de los presidios allá en Córdoba, Argentina. Y me llama la atención porque ella dice que le ha servido mucho y que está aprendiendo. Saludos igualmente para nuestra hermana en Argentina y para todos los que en toda Centroamérica y Suramérica nos siguen y nos sintonizan. Así es. Saludos para ellos, un saludo fraterno, acompañado del amor de la Santísima Virgen María y por supuesto de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, este capítulo de fines externos de la Legión nos habla de un fin próximo, pero también nos habla de un fin remoto y más alto. Igualmente, vamos a tratar el tema sobre la solidaridad humana. Y por último, vamos a ver cuáles son las empresas más importantes para Dios, de acuerdo al criterio de la Legión de María. Muy bien. Comencemos entonces. El fin próximo, que es la obra actual. Ese es el fin próximo, la obra actual. La obra actual. La Legión pone su principal empeño no en realizar una obra particular exterior, sino en la santificación interior de sus miembros. La obra no es externa, el empeño más es la obra interna de santificar al legionario. Y santificando al legionario, entonces, este va a ser capaz de ayudar en la santificación de los demás,
Por una sencilla razón, Maritza, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si nosotros no estamos en un camino de santidad, no tenemos las herramientas, ni siquiera mínimas, para ayudar a los demás a que ellos comiencen y emprendan un camino hacia la santidad. Entonces, esta santificación de los miembros de la Legión de María se basa en dos puntos importantes. Primero es en la asistencia semanal a la Junta del Presidium. Aquí lo hemos tratado y hemos dicho que la obligación principal, primordial y más importante del legionario es asistir a la Junta Semanal del Presidium. Porque en la Junta Semanal del Presidium primero, se va y se aprende a cultivar un espíritu de piedad y un espíritu de devoción. El espíritu de piedad es sentir esa compasión por los demás, sufrir con el que sufre, pero igualmente la piedad hace que yo me alegre cuando usted está alegre. Eso es piedad. No solamente compadecerme en sus necesidades o de sus sufrimientos, sino que con su alegría yo tengo que también alegrarme y compartir su alegría. Que podríamos decir, no, que es una alegría ajena. Sí, pero el sufrimiento también es ajeno y nosotros lo compartimos. Lo mismo sucede con la alegría. Y el espíritu de devoción, porque semanalmente nosotros vamos aprendiendo de los demás hermanos a crecer en la devoción. Primero la Santísima Virgen María. Y esa devoción a la Santísima Virgen María nos va a llevar a nosotros a amar mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto en el cual nosotros nos ayuda a desarrollar la santificación personal es el trabajo apostólico. Para perfeccionar el espíritu apostólico es preciso ejercitarlo. Nosotros no podemos perfeccionar algo si no lo ejercitamos. Y pongamos un ejemplo. Un deportista famoso, de pronto, el que nosotros más admiramos, el que hayamos admirado. Bueno, para estar en los tiempos presentes, Messi, el futbolista argentino. Él es muy buen futbolista y hace muy bien lo que es su trabajo, porque él se dedica y se ha dedicado toda la vida a perfeccionarlo. ¿A través de qué? De la disciplina, el entrenamiento, la dedicación, el privarse de muchas cosas, como en la alimentación o el consumo de bebidas alcohólicas, todas estas cosas. Igualmente el legionario. El legionario también se ejercita espiritualmente para poder llegar a perfeccionar un espíritu apostólico. Y este ejercicio se hace a través de ¿qué? De ir desarrollando trabajos apostólicos continuamente, semanalmente. Y llega un momento en que el legionario se hace un experto en el apostolado, un experto en evangelizar, un experto en acercarse a las personas y llamar y ganar almas para Cristo. Es por esta razón que la Legión impone a cada uno de los miembros activos, es una imposición como obligación esencial y apremiante el cumplir todas las semanas un trabajo activo determinado. Y en conformidad con lo señalado en la Junta por el Presidium. ¿Qué significa esto? Esto significa que el legionario, además de su obligación de venir a la Junta, de asistir a la Junta, allí se le asigna un trabajo. Y este trabajo tiene que ser hecho de acuerdo a las exigencias, a la asignación del Presidium, en este caso particular, del presidente o la presidente del presidio. ¿El presidente es el que determina las actividades a realizar? Porque el presidente tiene una cartilla de trabajo, tiene una hoja, tiene una guía, y él se prepara allí
y tiene las asignaciones de la semana. ¿Y hay alguien que lo retroalimente a él de acuerdo a las necesidades o él determina por Bueno, su las necesidades del presidium, fíjese usted, esa es una buena pregunta, porque la retroalimentación del presidium vienen del trabajo apostólico que se hace. Porque en ese trabajo apostólico surgen las necesidades. Y entonces el presidium trata en lo posible y en la medida de sus capacidades de suplir esas necesidades espirituales, lógicamente. Claro. Sí. Ahora, este trabajo debe realizarse como un acto de obediencia al mismo presidium. Un acto de obediencia al mismo presidium. Y el trabajo debe ser lo suficientemente activo para satisfacer la obligación semanal. ¿Y cuál es la obligación semanal? Por lo menos 2 horas a la semana. De trabajo. De trabajo, sí. Debe que ser suficientemente activo para satisfacer esa obligación. Usted es testigo. Usted me dice que en estos días le llevaron a la Virgen Peregrina. Así es. ¿Cuánto demoró el trabajo? Como 2, 3 horas. Porque no solamente es el rito, sino que se hablan de muchas cosas. Mire, el legionario es sagaz. Y el legionario en medio de la conversación le va investigando a usted cómo es su vida, cómo es su familia, cómo están los niños, cómo les va a los niños en la escuela, cómo es su devoción. Eso lo investigan ellos. Y a veces sin que se dé cuenta. Porque el mismo trabajo apostólico hace que el legionario desarrolle una sagacidad y una suspicacia para tratar de alguna manera descubrir cuáles son las necesidades espirituales de las personas con que está en contacto y al mismo tiempo tratar de suplir esas necesidades por parte, lógicamente, del presidium. Muy bien. Eso es el fin próximo, que es la obra actual. Ahora hablemos del fin remoto. Y el fin remoto es el fin más alto que tiene el legionario. Y es ser levadura de la sociedad. Ese es el fin remoto, ser levadura de la sociedad. ¿Usted se acuerda este pasaje bíblico que nos dice que nosotros debemos ser sal de la tierra y luz para los demás, ¿verdad? Exactamente. El legionario aspira a ser levadura de la sociedad. Y para ser levadura de la sociedad necesita ser la luz en medio de las tinieblas, pero debe ser la sal que le dé el sabor a la vida, no solamente del legionario, sino del cristiano en general. ¿Y la levadura por hacer crecer o...? La levadura hace crecer. Okay. Sí. La harina de trigo, cuando se mezcla con levadura y se pone en el horno, hace que se esponje, que crezca. Y por eso es que el pan, cuando lo hornean, queda un pan bien dorado, crecido, esponjoso y delicioso al sabor. Bueno, muy bien. Ahora miren. Por importante que sea la obra que se lleve entre manos, dice el manual, la legión no la considera ni como el último ni como el principal fin de su apostolado. Por muy importante que sea la obra más grande, pongamos un ejemplo, un ateo, vecino suyo, que usted conozca, una persona atea. La llevan unos legionarios y esta persona no solamente logra convertirse, sino que es después un miembro activo de la iglesia y él trabaja y catequiza
y está pendiente de traer más personas a la iglesia. A pesar de ese logro que puede ser incluso inalcanzable para muchas personas, no es ni el fin último ni el principal del apostolado. Porque el legionario siempre mira más allá de las 2 o 3 horas semanales que trabaje. El legionario contempla la irradiación permanente del fuego apostólico encendido en su hogar, en su propio hogar. Y cuando hablamos del hogar físico, que está allí el legionario con su familia, donde hay el fuego apostólico. Pero también estamos hablando del hogar interior, en donde ese fuego del Espíritu Santo mana del legionario y mana tanto que incluso irradia el calor a los demás. Calor del amor de Dios, el calor de la presencia del Señor, el calor de la vida apostólica como tal. Muy bien, mire, una organización como la Legión de María, que logre comunicar tan grande ardor, tan grande calor, la presencia del fuego apostólico a sus miembros, tiene movilizada una fuerza inmensa, Maritza, una fuerza inmensa que se traduce necesariamente en estas características que podemos ver a continuación. Primero, en ella, el espíritu apostólico es dueño absoluto de todo su pensar, hablar y actuar. Y en sus manifestaciones externas traspasa los límites de tiempo y de lugar. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Porque el legionario de María está siempre como buen soldado en actitud de pesca. Porque el legionario, además de ser un soldado de María, es un pescador de hombres, como lo que el Señor quiere de todos nosotros, que seamos pescadores de hombres. Entonces, el legionario, ese espíritu apostólico, lo lleva incluso a traspasar las barreras. Él siempre está tratando de pescar. Y cada vez que se acerca a una persona, se acerca con la intención, la firme intención. No es la vana intención, es la firme intención de demostrarle la Legión de María para que la conozca. Segundo, por ello, podemos encontrar que las personas más tímidas y al parecer menos aptas para luchar adquieren una capacidad tal y tan extraordinaria que son capaces de influir en los demás, hasta el punto incluso, en cualquier circunstancia, el pecado y la indiferencia se vean precisados a doblegarse ante un poder superior. Pero no es el poder superior del legionario como persona. Es el poder superior que emana del legionario por la infusión y por la influencia del Espíritu Santo. Y esto se recibe a través de la gracia. De la gracia que se obtiene ¿cuándo? Que se obtiene en la junta semanal del presidio. Y esa gracia es lo que lo impulsa al legionario incluso a vencer su timidez, para convertirse incluso hasta en un soldado agresivo, aguerrido, que combata al enemigo y que no solamente lo combata, sino que lo derrote. Se me viene la imagen de David y Goliat. De David y Goliat. Que con esa humildad, con esa sencillez que también tiene el legionario, las maravillas que logra. Cuando usted ve un legionario, diga, ahí va un David. Ahí va un David dispuesto a conquistar y a comerse el mundo. Pero no para sí, sino para la gloria de Dios.
que es la gran diferencia que hay. Así es. Otra característica. Nunca se harán las paces con la corrupción. El legionario nunca hará las paces, ni será partidario, ni el legionario va a aprobar un acto de corrupción. Y siempre se esforzará por remediar cualquier situación irregular que haya. A fuerza de sacrificio de él mismo. Ese sacrificio incluye la oración por los demás y a fuerza incluso de súplicas a Dios por estas personas, por el pecador, por aquel que está en el error. El legionario es orante. El legionario es una persona que es asiduo en la oración. Que ora, me imagino, por la gente que pertenece a la legión. Y por los demás, por los que piden oración. Por los que piden oración. El legionario no es mezquino. No es mezquino en la oración por los demás. Y en hacer sacrificios y ofrendas por los demás. No es mezquino. ¿Y sabe por qué no es mezquino? Porque el legionario tiene el espíritu de María impregnado. Y al tener el espíritu de María impregnado en su propio ser, es muy difícil que por allí haya un sesgo de mezquindad. Miren, el legionario contribuirá sin tregua, denodadamente y sin duda con el triunfo final. ¿Y cuál es el triunfo final? La salvación. Eso es lo que busca el legionario todos los días. Salvarse y salvar a los demás. No salvarse solo. Nunca el legionario va a pensar en que se va a salvar solo, sino que se tiene que salvar con todos juntos. Por eso nosotros algún día, cuando ya tengamos que partir de este mundo, nos encontraremos allá. Bueno, no podíamos hacer el programa Jesús por María, ¿verdad? No lo podíamos hacer, pero vamos a estar allá. Porque esa tiene que ser nuestra meta, Maritza. La meta mía y la meta suya y la meta de todos los legionarios y de todos los cristianos en general. Salvarnos. Claro. De esta forma, la legión reúne primero a sus miembros para que perseveren juntos ¿con quién? Con su reina. Esa es otra cosa, que el legionario nunca va a perseverar junto. Él persevera con su reina y animados de un mismo espíritu de oración. La Catena Legionis es la oración que todos los legionarios hacemos todos los días de nuestra vida. Y la Catena Legionis no es más sino que recordar la proclama del Magnificat, la oración que la Santísima Virgen María proclamó, valga la redundancia, cuando visitó a su prima Santa Isabel, y su prima Santa Isabel la reconoce a ella como la madre de su Señor, Los legionarios la hacemos. ¿Sabe por qué? Porque con esa oración se une el legionario con su presidium, se une el legionario con todos los legionarios de su comunidad, se une el legionario con todos los legionarios del mundo entero, pero no solamente los activos, sino también los auxiliares. Y todos juntos, los legionarios se unen entonces con la excelsa Madre de Dios, María Santísima, con su reina, con su capitana, con su comandante. Eso lo hace el legionario todos los días. Y luego los envía por los lugares de pecado y de dolor. Primero los prepara, los fortalece con su reina. Y luego los envía ¿a dónde? Al campo de batalla, a pelear, a luchar. Y allí entonces el campo de batalla son los pecados, son los lugares del pecado, del dolor, para hacer el bien y animarse a sí mismo a mayores empresas. Eso hace el legionario. Otra característica, por último, tiende la vista por los caminos altos y bajos de la vida diaria
y sueña en una misión aún más gloriosa. Siempre el legionario, por muy bien que le vaya, porque vea un resultado tangible, inmediato, porque el legionario sea capaz de convertir almas. El legionario no se duerme en sus laureles. Él continúa buscando siempre metas más altas y más altas y más altas, hasta que ya las fuerzas se le acaben, y se le acaban las fuerzas al legionario cuando ya tengan que partir de este mundo. La legión sabe bien lo que han podido hacer unos pocos legionarios, unos pocos, y que son innumerables los que podían alistarse en sus filas. Que en manos de la iglesia, la Legión de María, en manos de la iglesia, provee a esta de un medio sorprendentemente eficaz para purificar un mundo pecador. Anhela ver el día en que sus miembros sean tan numerosos que vengan a acreditar su nombre. Legión de María. Ejército de María. La Legión de María en manos de la iglesia, dirigida por la iglesia. La Legión de María no actúa sola, actúa siempre bajo los preceptos y bajo el mando de la jerarquía de la iglesia. Porque el legionario es obediente, el legionario es sumiso, y el legionario, porque, repito, tiene el espíritu de María, aprende incluso a aceptar aquellas cosas que poco le apetecen y que poco le gustan. Muy bien, ahora tratemos la solidaridad humana. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nos lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 33. Recordemos que el capítulo 6 hace parte del Sermón de la Montaña de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo abarcan lo que nosotros conocemos, o lo que los exégetas, que son los estudiosos de la Biblia, han determinado como el Sermón de la Montaña. Pues allí el Señor le dice a sus discípulos: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que absorbe a la legión por completo: buscar el reino de Dios y su justicia. La legión es un tesoro nacional para cada país donde se halle, y redunda en beneficio espiritual para todos los ciudadanos. Es más, el manual dice que bendito el país donde la Legión de María existe y trabaja. El buen funcionamiento de una máquina social, el bien funcionamiento de una sociedad, exige, como cualquier otro mecanismo, que todas sus piezas se armonicen coordinadamente. Como en la familia. Necesita que en la familia vayan siempre por el mismo rumbo. Papá y mamá marcan el rumbo y los hijos lo siguen. Lo mismo sucede en la sociedad. Quienes tienen la capacidad de liderar, porque hayan sido elegidos para eso, o hayan sido escogidos dentro de la misma sociedad para liderar, tienen la obligación de llevarlo siempre por camino seguro a su pueblo. Pues veamos lo que pasa hoy en el mundo y en nuestra sociedad. Un ejemplo: egoísmo, que es la regla de vida para el individuo. Ansias de poder, poder político, poder económico, poder social. Eso es lo que hay en el mundo. Lo que impera. Lo que impera. Y por eso los gobiernos de nuestros países latinoamericanos, el pleito de pues ganar
las elecciones a costa de lo que sea. De lo que sea, exactamente. Y se asocian y se juntan con lo divino y lo humano para poder hacerlo. El odio que transforma la existencia de muchos en una fuerza destructora. Y es por eso que nosotros vemos las guerras, las masacres que ocurren casi todos los días en todas partes del mundo. En estos días, en la celebración de los fanáticos del equipo de fútbol americano que ganó el Super Bowl, unos jovencitos adolescentes dispararon, pero eso es producto del odio, están llenos de odio. Si yo no tengo odio en mi corazón, a mí no me nace la necesidad de hacerle daño a los demás. Eso es producto del odio. La destrucción de los pueblos, de las mismas culturas. Las masacres. Las masacres. Que han vivido sí. Pueblos indígenas. Pueblos enteros. Comunidades enteras. Cada día que pasa aporta nueva y más deslumbrante luz sobre toda la verdad que se puede expresar propiamente así, de la siguiente manera. Todo aquel que niega a Dios y le es traidor, traiciona igualmente todo cuanto hay debajo de él, en el cielo y en la tierra. Brian O'Higgins dijo. Fue un cardenal, Brian O'Higgins. Todo aquel que niega a Dios es un traidor. Y traiciona igualmente todo cuanto hay debajo de Dios, debajo del cielo y debajo de la tierra. Entonces, la falta de Dios en las familias y en la sociedad es lo que trae como consecuencia, lo que nosotros estamos viviendo. Mire, adicciones, suicidios, desesperanzas, falta de moral y de buenas costumbres, matrimonios entre parejas del mismo sexo, personas transgéneros, y lo que es grave y que de pronto nosotros, esto es muy grave, que es la ideología de género. Esto es gravísimo. Mire, Dios nos crea a nosotros tan perfectos que cuando las células reproductivas de papá y mamá se unen, traen una información genética, pero la mitad de papá y la mitad de mamá. Y ellos se unen y se entrelazan, se fusionan de tal manera que crean un organismo, un solo organismo, que es único y es irrepetible. Y es un ser humano. Que si nace Juan, va a morir Juan. Y si nace Juana, va a morir Juana, independientemente de lo que pase en medio. Porque quien nace Juan no va a poder concebir un hijo, porque no tiene úteros y porque no tiene ovarios. Sí. Y quien nace Juana no va a poder engendrar un hijo, porque no tiene las gónadas masculinas, que son los testículos. Y por lo tanto no produce las hormonas masculinas. Así se inyecte toneladas, pero no los va a producir. Entonces no va a poder engendrar un hijo. Entonces, si se nace Juan, se muere Juan. Y si se nace Juana, se muere Juana. Porque esa es la ley natural. Sí. Y ante eso nosotros no podemos hacer nada. Solo ver estas aberraciones que tenemos ahora. Usted lo ha dicho. Que se casan dos hombres, queremos una familia y vamos a ir a alquilar un vientre y a comprar un óvulo. Entonces... exactamente, usted lo ha dicho. Y eso es lo vemos que... Vemos estas aberraciones. Nuestros hijos, las nuevas generaciones... Es lo que están viendo. Y va a llegar un momento hasta que es normal. Uh-huh. Porque ahora el que usted sea con una mentalidad así está fuera de órbita y lo tacha. Pasado de moda. Y lejos de eso, el que está
pro el arco iris y todas estas cosas que se han inventado de una cosa tan bonita que Dios nos regaló, decir que eso es lo correcto. Y el que está errado es el que piensa de que una familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Ese es el que está. Ya ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es exactamente. Bueno. Sí. Pero es la inversión de valores que tenemos. Porque se ha perdido, como le decíamos hace unos minutos atrás, se ha perdido la moral cristiana. Y las buenas costumbres se han perdido. Y por eso yo siempre también recalco que estos son los medios de comunicación que tenemos que apoyar. Exactamente. ¿Verdad? Medios de comunicación en que sigamos con los valores que el Señor nos entregó. Y tenemos que darle gracias a Dios por Radio María, que nos da estos canales para nosotros poder difundir. Así es. La verdad, que es la verdad del Evangelio. No la verdad nuestra, no es la verdad de Maritza, no es la verdad del diácono, no es la verdad de los directivos de Radio María, es la verdad del Evangelio. Es la verdad. Y entender que Dios fue, es y será el mismo. Siempre. Y eso nos cuesta entender porque muchas veces justificamos las cosas diciendo, es que ahora no es como antes, es que en esta generación. Exactamente. No, o sea, Dios ha sido el mismo, o sea. Exactamente. Y será. Y será. Y será. Y será. Entonces no podemos decir, no, que ahora estás anticuado porque sí aceptamos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Cuándo? Si Dios fue claro en el Génesis. Génesis, exactamente. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Mateo lo repite también. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Pero como el enemigo es astuto, disfraza eso de que amor es amor. Amor es amor. Y que es mejor ver a dos personas del mismo sexo que se quieren a dos personas de diferente sexo que se están peleando. Sí. ¿Verdad? Entonces es muy astuto el demonio en meternos ideitas porque en la cabeza. Porque él es el rey de la mentira. Correcto, y el rey del engaño. Correcto. Y nosotros somos tan tontos que nos dejamos engañar. Correcto. En tales condiciones, ¿a qué altura podemos esperar que se eleve el Estado si este no es más que la suma total de las vidas individuales? Si las naciones son un peligro y un tormento para sí mismas, pregunta, ¿qué ofrecerán al mundo entero sino un contagio de su propio desorden? Y no vayamos lejos. Los políticos hacen campañas a la presidencia de la República ¿bajo qué consigna? El aborto. Esa es una desgracia para un país. Claro. Es una desgracia. Estamos matando. Mire, hace 50 años que se firmó la ley del aborto, se legalizó el aborto en este país y hace 50 años se están matando en promedio 1 millón o se le ha impedido el nacimiento a 1 millón de seres humanos, lo que significa que hemos matado a 50 millones de personas. Pero somos tan hipócritas que hablamos de los derechos humanos. Uh-huh. ¿Y qué pasó con los derechos de este que no había nacido? Que ni siquiera le estamos dando la oportunidad de nacer. Eso es una desgracia para un país. Y a veces somos también cómplices de forma indirecta porque no nos preocupamos en conocer aquellas empresas que pues tienen un patrocinio a estas clínicas, al aborto, ¿verdad? Y nosotros comprando determinados productos, ciertas marcas que son, pues, patrocinadores. Sí, entonces, mire, esto está tan interesante que yo creo que el tiempo se nos fue y se nos agotó el tiempo. Faltan 10 minutos. 10 minutos. Ok, entonces vamos a terminar. Supóngase que en la sociedad penetra una fuerza que, difundiéndose
por un contagio saludable, enarbole en todas partes y haga atractivo al individuo el ideal del hombre sacrificado, entregado a los demás y de elevadas miras. ¿Qué cambio no se efectuaría? Las llagas supurantes se cicatrizan y la vida se eleva a un nivel superior. En una sociedad que ha perdido sus valores, que venga una comunidad como la Legión de María, que es una fuerza casi que invisible, que pasa a veces desapercibida, pero que inyecte lo contrario, el amor, la esperanza, la compasión, y que propague la verdad del Evangelio. Una sociedad puede cambiar. Y si una sociedad cambia, muy seguramente ese cambio va a traer beneficios, no solamente para la sociedad actual, sino para las generaciones venideras, esas que están detrás de nosotros. Y es bueno que nosotros nos preguntemos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a las segundas y terceras generaciones. Así. Y supóngase todavía más que surgiera una nación en que la vida pública se ajustara también a tan sublimes normas y ofreciera al mundo el espectáculo de un pueblo que cumple unánime con sus creencias católicas y que en consecuencia haya solución a los problemas sociales. ¿Qué tal que haya una nación así? Cualquiera que sea. Tenemos ejemplos. Una nación pequeñita de Centroamérica. El pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Que es ejemplo y es una sociedad que está surgiendo y que se ha reestructurado porque ha cambiado los ideales y porque tiene una dirigencia política que ha tomado un rumbo diferente, alejado de todas estas corruptelas y de todas estas cosas, y mejor no entremos en política. Y que es pero criticado por encomendar todo a Dios. Y es criticado por encomendar todo a Dios, exactamente. ¿Qué tal que hay una nación así? En donde se ponga realmente la nación en manos de Dios y que todos sus ciudadanos puedan transformar sus vidas y puedan forjar y construir un mejor futuro para ellos y para los suyos. Sería muy bueno. Pero eso es lo que la Legión de María está buscando siempre. Tratar de cambiar la conciencia y el modo de pensar de los demás. Y atacando la institución principal, que es la familia. Y atacando la institución principal, que es la familia. Porque el enemigo espiritual es astuto y él sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. La Legión de María tiene para poder interesar vivamente a los seglares en su religión y para comunicar a cuantos viven bajo su influencia un ardiente entusiasmo con los siguientes frutos. Primero, les hace olvidar las divisiones, desigualdades y antagonismos de la sociedad. Es por eso que en la Legión de María no hay diferencia de personas. No es para doctos ni muy ilustrados o muy estudiados o que tengan poder económico o que tengan un poder dentro de la sociedad. La Legión de María es para aquella persona que tenga la capacidad de trabajar en pro de los demás, de conseguir y de buscar almas para Cristo. Que sea capaz de llevar la verdad del Evangelio a aquellos que aún no la conocen. Y que sea capaz de transformar sociedades. Les anima con el deseo de amar y trabajar por todos los demás, por estar arraigado en sus principios religiosos. Tal entusiasmo no es mero sentimiento, sino que se disciplina al individuo. La Legión de María disciplina al individuo a que tenga siempre una vida disciplinada en la oración y un buen comportamiento, que sea, entre otras palabras, testigo fiel del Evangelio y que refleja a Cristo a los demás.
lo educa en la idea del deber, lo estimula en el sacrificio y sin envanecerse, le encumbra a la cima del heroísmo. Para que el legionario es un héroe dentro de la sociedad. Es un héroe. ¿Y sabe por qué es un héroe? Porque es capaz de salvar vidas. Eso es un héroe. Y lo hace incluso a costa de sus propios beneficios, de sus propios de su propia salud en muchas ocasiones. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos nosotros o podría preguntarnos cualquier persona. Ajá, pero ¿y por qué? La razón está en el motivo. La Legión de María tiene un motivo apremiante para ese servicio de la comunidad. Es que Jesús y María fueron ciudadanos de una ciudad que se llamó Nazaret, o que se llama Nazaret. Jesús y María fueron ciudadanos de Nazaret, amaban aquella ciudad y su patria con una devoción religiosa. Jesús y María vivían a la perfección la vida común de su localidad. Cada casa, cada persona eran para ellos objeto de su mayor interés. Sería imposible imaginarnos nosotros a Jesús y María indiferentes ante los problemas y necesidades de su comunidad, de sus congéneres, de sus vecinos. Y hoy sí creo que ya nos vamos a ir quedando por acá, porque el tiempo sí ya nos apremia. El tiempo nos apremia. Entonces vamos a tratar de dejar esto aquí y continuamos la próxima semana. Perfecto, me parece muy bien. ¿Ok? Continuamos entonces, continuamos aquí en la pregunta ¿por qué? Eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se lo dejamos también de tarea. Y averiguar por qué el legionario hace lo que hace. Muy buena pregunta. Y así cada uno también que se responda. Exactamente. ¿Verdad? Que se responda. Bueno, entonces si nos regala la oración para despedirnos, pues, diácono. Con mucho gusto. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te damos las gracias, Señor, y alabamos tu santo nombre. La alabanza, la gloria, el poder y la honra para ti, Señor, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, el Dios de Israel. A ti te pedimos, Señor, Padre Santo, que ilumine nuestras vidas y que nos permitas, Padre Santo, por tu gracia, continuar con esta labor que nos lleva a conquistar almas para ti, Padre Santo. Y esto lo hacemos con la única intención, Señor, de servirte a ti y servirle a tu Santísima Madre, la Virgen María, como buenos soldados y como siervos inútiles tuyos, para que tú puedas hacer tu obra a través de nosotros y a través de estos canales en que se difunden este programa. Regálanos tu gracia abundante, tu bendición, y sé compasivo, Señor, con nosotros. Amén. Amén. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz y santa noche para todos. Feliz noche. Y no se olvide que tiene que darle like y compartir con sus amigos y sus familiares. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.